Hola chicos, continuando con nuestra temática del romanticismo, costumbrismo y realismo, ahora vamos a hablar un poco acerca del costumbrismo. Este movimiento es menos extenso y menos complejo que el romanticismo. Vamos a darnos cuenta que la información es menos exacta y un poco más sencilla, porque está localizada o está enfocada hacia una sola temática. Voy a compartirles de nuevo un documento y una información muy buena que tengo en Prezi y que quiero compartir con ustedes. Lo primero que debemos saber o conocer, identificar acerca del costumbrismo es que, al igual que el romanticismo, es un movimiento artístico. Esto quiere decir que no se enfoca en una sola temática, no se enfoca en un solo momento, sino por lo contrario, va a intentar hablarnos, va a intentar trabajarnos y va a intentar vernos desde diferentes aspectos. No solo la literatura es uno de estos aspectos, pero en lo general es muy artístico. Es un movimiento literario que está enfocado de manera más primaria hacia las costumbres, los usos, las formas de vida, las maneras que tienen estas personas de identificar o de conocer o de vivir en general. Especialmente las formas sociales, cómo ven el mundo, cómo viven las cosas y cómo las experimentan. Este tipo de movimiento jamás va a juzgar cómo viven las personas, jamás va a dar opiniones como, por ejemplo, ese estilo de vida era horrible o este estilo de vida es muy bueno. No, nunca esta literatura se dio esa tarea. Todo lo contrario, esta literatura fue una de carácter característico, descriptivo. Su única función era mostrarnos y contarnos cómo vivían estas personas y cuáles eran los estilos de vida que ellos tenían. Me parece muy interesante el costumbrismo porque siempre va a describir desde las regiones. Muy pocas veces el costumbrismo va a regir o va a estar enmarcado desde las grandes urbes, desde las grandes ciudades. Eso muy pocas veces lo va a hacer. Casi siempre va a estar desarrollado desde los lugares más pequeños, desde las regiones más pequeñas. Esta literatura del costumbrismo debemos acordarnos que vimos en una línea de tiempo, ¿cierto? Primero vimos literatura de la independencia, en la cual conversábamos cómo todo estaba relacionado con el grito de la independencia, con dejar atrás a la literatura de los españoles. Luego vimos la literatura romántica. Muy pronto descubrimos que esta literatura venía después del momento de los españoles, en el momento exacto en el que ya todos estaban disfrutando su independencia, disfrutando una vida de tranquilidad. Ahora vamos a hablar del costumbrismo. Debemos situar temporalmente este movimiento en un espacio en el cual todos los ciudadanos, por así decirlo, toda la sociedad ya había pasado esa etapa de independencia, ya habían pasado esa etapa de estar de pronto en la celebración de esta independencia. Y habían llegado a un momento como de tener por primera vez una vida normal, una vida tranquila, ya se habían adaptado a tener todas estas formas de vida, y es de pronto cuando el costumbrismo llega. Y llega el costumbrismo para contarnos y para decirnos cuáles son las costumbres, cuáles son las tradiciones que las personas tenían de manera individual. Las descripciones que vamos a encontrarnos en la literatura del costumbrismo son descripciones generales. Puede que sea hacia una persona, puede que sea hacia un lugar, puede que sea hacia una forma de vida, puede que sea hacia un estilo particular de esta vida. Pero siempre lo va a hacer desde un punto de vista satírico, de burla, de risa, de generar emoción, de generar como esa diversión para que las personas vean que este estilo de vida que tenían era bueno, era atractivo, aunque generara tantas risas y generara de alguna manera tantas burlas. Al principio, cuando el costumbrismo nació, no fue muy bien acogido, especialmente porque recordemos que veníamos de un romanticismo, que fue una literatura de acción, de movimiento, una literatura atractiva, una literatura de expresar ideas, y de pronto este costumbrismo era un poco más conservador, un poco más respetuoso, un poco más atendiente a las reglas de la sociedad. Así que de alguna manera podemos decir que esta literatura exalta al pasado, exalta a una forma de vivir al pasado y no avanza, no hay progreso allí.
Eso nos cuenta que de alguna manera durante el tiempo, durante el siglo XIX y durante el momento exacto en el que estaba desarrollándose el costumbrismo, hubo un stop, hubo una pausa en el cual los ciudadanos y las personas no siguieron progresando, no siguieron avanzando, sino todo lo contrario. Se vieron obligados a hacer una pausa. Y esta pausa los obligó, sin querer prácticamente, a seguir repitiendo acciones o modos de vida que ya se habían cumplido en el pasado, que ya se habían vivido. De alguna manera podemos culpar un poco al romanticismo, a la literatura, por atrasar un tanto el país, porque es misterioso, es algo sospechoso, que si bien íbamos como hacia adelante de manera progresiva y aumentativa, de pronto todo se detenga y comencemos simplemente a hablar de costumbres, de tradiciones, de cómo vivían las personas. Eso es de pronto la parte no tan positiva del costumbrismo. Por otro lado, si tenemos que hablar de la parte positiva del costumbrismo en la literatura, debemos decir que sirvió como una voz, un grito de réplica, un grito de lucha, por así decirlo, para hablar de muchas injusticias que estaban sucediendo en el país y que de pronto algunas personas no se sentían seguras o cómodas de expresarlo, mientras que estos otros sí se dieron a la tarea, sí pudieron expresarlo, especialmente con cosas relacionadas a la economía. Un periodo de tiempo en el cual la economía desangró mucho, la economía sufrió mucho y los grandes potentados, los grandes adinerados, eran las personas encargadas de manejar el dinero, mientras que los campesinos, las personas que vivían en el campo, era poco dinero el que recibían. El costumbrismo, como lo único que hace es contarnos costumbres, va a llegar un momento en el que se va a volver repetitivo, como el sirviente o el campesino es siempre el que sufre, es siempre el que trabaja, es siempre el que se esfuerza, mientras su amo o su jefe o su empleador sigue teniendo dinero, sigue teniendo un estilo de vida bastante adinerado. Entonces, esto sirve como una queja para que las personas se den cuenta de todo lo que estaba pasando en la sociedad. Si bien el romanticismo nace, es como un hijo pequeño del romanticismo, ¿vale? Si vamos en línea de tiempo, primero tenemos el romanticismo como esa voz de libertad y luego yo diría que como 7 años después llega el costumbrismo y es como su hijo pequeño que trata de imitar algunos detalles del romanticismo. El detalle principal que imita es la descripción de los lugares, poder detallar uno a uno todas las cosas que pasaban, poder detallar poco a poco cada característica de los lugares, pero se queda ahí, no avanza. No llega a ese momento del romanticismo que sí tenía, que el romanticismo expresaba todo, todo lo gritaba de viva voz, todo lo sentía sin pena, sin vergüenza. Lamentablemente este movimiento no lo hace, sino que simplemente se dedica a contar cómo viven las personas, a contar sus cuadros de costumbres. Por ejemplo, que si era costumbre beber café en las mañanas, que si era costumbre alistar el ganado en la finca, que si era costumbre que cuando las personas se casaran vistieran de blanco las mujeres, de negro los hombres. Este tipo de situaciones era más que nada lo que narraba la literatura del costumbrismo. Vamos a hablar un poco acerca de en qué momento específico surgió el costumbrismo y cómo eso lo define. El momento exacto en el que el costumbrismo nace es un momento que está marcado como un punto de quiebre, donde está presente la guerra, la violencia, pero también está presente un poco de paz y más que nada un poco de arte. Es un instante en el cual los ejércitos a pesar de que hacían asesinatos, a pesar de que hacían matanzas, seguían creyendo en Dios. Entonces, es una fecha bastante misteriosa. Hay una expresión muy popular en el costumbrismo que es el cuadro de costumbres. Eso es un costumbrismo, un cuadro de costumbres. Quiere decir que define, detalla de manera puntual cómo viven las personas, todo incluido, pero sin mencionar ninguna característica de juicio. Yo como escritora costumbrista jamás podría decir, por ejemplo, ay, qué bárbaros eran esos soldados o qué crueles eran esas. No, eso no puede existir.
escritores, todos los escritores costumbristas de Colombia se dieron a la tarea de pintar a rasgos generales cómo vivía la sociedad, las acciones, las vidas, los trabajos, las costumbres de las mujeres, los valores, especialmente porque yo siento que de verdad, el verdadero deseo del costumbrista era instaurar un estilo de vida, que todo el mundo, a través de esas costumbres que veían en la literatura, que todo el mundo a través de lo que observaban y a través de lo que veían, repitiera estas acciones, las siguieran manteniendo y siguieran trabajando de esta forma. Obviamente eso no lo consiguieron a través de su literatura, pero sí consiguieron que a la fecha de hoy nosotros podamos conocer, podamos entender un poco de cómo vivían las personas en este momento, en este tiempo. Y eso es un aporte bastante significativo. Como muchos otros movimientos, el costumbrismo nace de esa necesidad que tenemos los escritores, las personas que quieren trabajar en literatura, de crear algo nuevo, de crear algo que jamás se haya conocido, algo que jamás se haya visto. Y en este caso sucede porque estos escritores del movimiento lo que en realidad querían era que Colombia fuera totalmente autónoma, que Colombia no perteneciera jamás a nadie, y a través del costumbrismo le enseñaban a las personas un estilo, una forma de vida, con formas, con aspectos de las regiones y de las tradiciones, para que ellos entendieran cuán diversa era Colombia, cuán distinta era y cómo cada una de las regiones formaban un todo general. Y ese todo general era el que permitía que Colombia fuera tan maravilloso. Es muy importante recalcar un detalle. Todo esto del movimiento costumbrista tiene algo muy positivo, y es que las personas, algunas de ellas, si bien no todas, se dieron a la tarea de durante estos momentos revivir estas experiencias. Entonces ya dejaron de ver, por así decirlo, dejaron de ver la literatura como algo simplemente para leer, y comenzaron a darse cuenta que la literatura podía tener una utilidad para vivir, para hacer la vida que ellos deseaban. Por lo tanto, era muy común ver a personas queriendo imitar lo que se describía y lo que se narraba a través del costumbrismo. Si tenemos que hablar un poco acerca del contexto, tenemos que mencionar cómo todo lo que había sucedido antes había afectado un poco a lo que había venido en este momento. Los grupos indígenas, por ejemplo, y las grandes élites eran muy relacionadas por ese distanciamiento que tenían. Era muy normal ver ese desequilibrio económico y ese desequilibrio social, en el cual de pronto unas regiones tenían mucho dinero, vivían muy bien, mientras que otras regiones más apartadas tenían un estilo de vida un poco más austero, un poco más difícil, un poco más crudo. También es interesante mencionar cómo el gobierno durante este tiempo fue ciego ante estas necesidades que tenían las personas, ante estas dificultades. Y esto obligó a las personas que se describían en romanticismo y en costumbrismo a levantar la voz, a generar un grito de protesta para que se conocieran las desigualdades sociales que en este momento existían. ¿Vale? En cuanto a la religión, esta fue una época bastante católica, bastante cristiana, en el cual todas las personas asistían a la iglesia, todas las personas creían en Dios, todas las personas seguían la ruta del catolicismo. Y cualquier otra religión que estuviera por fuera, cualquier otra religión que no tuviera estos mismos caminos, no era bien vista. Y si una persona no participaba en esta religión, tampoco era bien vista. Esto es muy importante mencionarlo porque quiere decir que dentro de la literatura costumbrista, ¿cierto? Como la literatura lo que hace es mostrarnos las costumbres, van a estar presentes todos estos aspectos. Entonces, dentro de las obras, muy pocas veces nos vamos a encontrar a una persona que no sea católica. Muy pocas veces nos vamos a encontrar a una persona que no vaya a la misa, que no haga la comunión, porque ese era el estilo de vida. De manera social, trataban de retratar mucho el lenguaje, cómo hablaban las personas, si tenían acento porque pertenecían de pronto a una región donde estuviera presente el acento, o si por lo contrario vestían de una forma distinta porque en su región, debido al calor o a la presión atmosférica, vivían de una forma diferente, ¿verdad? Era muy interesante dentro de lo social cómo los autores se dieron a la tarea de hablar de la tierra, de hablar de la naturaleza,
pero no como lo hacían los románticos, porque recuerden que los romanticistas lo hacían para describir lo bella, lo hermosa que era. Estos escritores del costumbrismo simplemente van a hablarnos de la tierra, pero en aras de comentarnos cómo las personas viven alrededor de ella, cómo la usan para sembrar, cómo la usan para labrar, para tener al ganado, o sea, para mostrarnos poco a poco sus costumbres. Era muy normal ver este tipo de imágenes en la literatura costumbrista. Vean que siempre va a intentar como tocar o conversar un poco acerca de cosas muy relacionadas con el ganado, con los pueblos. O sea, muy difícilmente nos vamos a encontrar en la literatura costumbrista una ciudad, un edificio. Eso no va a estar allí, eso no va a pasar. Sino lo contrario, las tradiciones del pueblo, la forma de vida de las personas, la música, el estilo de vida de ellos. Eso va a estar muy presente. Especialmente va a enfocarse en las mujeres, en las labores del hogar, que ellas en esta época eran las administradoras, y va a enfocarse también un poco en los hombres, en las guerras en las que estos participaban, en las luchas en las que estos hacían, por así decir, como sus actos heroicos, ¿verdad? Estos hombres que a pesar de que ya no habían luchado por la independencia, seguían luchando por los deberes y por las necesidades de su país. Bien, chicos, espero que hasta este momento hayamos entendido y hayamos comprendido la información. Les agradezco mucho por su atención y espero verlo pronto en nuestra próxima clase. ¿Vale? Que tengan un muy buen día y que pasen una muy buena tarde. Hasta luego, que estén bien.